Buen día, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a iniciar el estudio de la unidad número 6, que se llama Medición de los resultados del ente, base de vengada. Momento o periodo determinado es el primer punto. Cuando los actos y hechos económicos registrables producen cambios en el patrimonio neto, surge la necesidad y la competencia del SIG, del Sistema de Información Contable, de medir dichos ingresos y egresos con referencia a un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, previo a esa medición, debemos definir el momento o periodo de tiempo a medir y el contenido de los resultados. Por ejemplo, un ejercicio económico, un trimestre, un mes, ¿sí? Ese es un momento o periodo de tiempo a medir. Y con respecto al contenido de los resultados, ¿sí? Se refiere a qué y cuáles ingresos y egresos vamos a incluir en ese periodo determinado, ¿m? Y que determinamos anteriormente. Ejercicio económico, trimestre, mes, bimestre, etcétera. Una buena información es importante que abarque periodos cortos o casi inmediatos para la lectura de la información. En este sentido, es importante la elección de un periodo de tiempo. ¿M? El periodo de tiempo debe ser adecuado para que el sistema de información contable cumpla con su objetivo de brindar información útil y apta para la toma de decisiones y el control. Así como la actividad de la empresa es continua, recuerden que la empresa es un ente dinámico, el flujo de información contable también es continuo. Entonces, por esta razón, se debe determinar qué y cuáles ingresos corresponden a cada periodo contable. Existen varias concepciones con respecto a lo que se entiende por ingresos y por egresos, y por lo tanto por lo que se entiende como resultado neto. Esas diferencias en esos conceptos de ingreso, egreso y resultado neto, esas diferencias tienen origen en la base que se utilice para asignar las operaciones económico-financieras a los periodos contables. Se consideran dos bases de apropiación: la base de contado o percibido y la base de acumulación periódica o sistema de devengado, que es lo que está en el punto 2 del programa, que dice resultados, base de contado o percibido y base devengada. Comencemos a verlos. La base de contado o percibido tiene estas características. A. No se consideran ingresos los provenientes de operaciones a plazo. B. Cualquier ingreso se considera imputado al periodo en que se recibe por cobranza. Por ejemplo, una venta a crédito a cobrar en 30 días. Considera ingreso o ganancia si no está cobrada. Se considerará como ganancia recién cuando se cobre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será correcto? ¿Refleja la realidad? C. Cualquier cobro de dinero por bienes o servicios no prestados y que se prestarán en el futuro se consideran ingresos del periodo en que se efectuaron los cobros. Por ejemplo, la empresa cobra anticipadamente el alquiler de un inmueble que es de su propiedad. Entonces, aunque el servicio no esté prestado, se considera ingreso en el periodo en que se cobró. D. Las compras en efectivo se cargan como egresos contra esos ingresos. Por lo tanto, los inventarios de mercaderías no figuran como activo. Entonces, por ejemplo, si compramos mercaderías en efectivo, se registra como egreso. Entonces, los inventarios de mercaderías no se obtienen de la contabilidad, no es un dato que me va a brindar la contabilidad, sino que necesariamente
necesariamente habrá que realizar un inventario físico, un recuento físico de esa mercadería, porque la contabilidad no me brinda esa información en esta base. E. Cualquier gasto se asignará al ejercicio en que se efectúa el pago. Por ejemplo, el gasto de luz y agua del mes de agosto de 2020. La empresa lo pagará en octubre de 2020. Y entonces se considera egreso del mes de octubre. ¿Estará bien? Vayan pensando. Pero según esta base es así. ¿Qué más? No aparece ningún cargo por incobrables, dado que no hay cuentas a cobrar. Como no se contabiliza ningún ingreso hasta que se cobra, no puede haber deudores incobrables, no puede haber créditos incobrables. Conscientemente no se registran ni las cuentas a cobrar ni las cuentas a pagar. G. Los cambios en activos pasivos no se registran si no hay intercambio de dinero entre las partes de la operación. Por ejemplo, si la empresa compra un rodado a crédito, es decir, todavía no lo pagó, este rodado no va a figurar como activo mientras no esté pagado. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, vayan pensando qué opinan de esta base contado percibido. Entonces, de acuerdo a esta base, un ingreso, ¿sí? Un ingreso es un flujo positivo de fondos, independientemente si proviene de cobranzas de ingresos realizados en el ejercicio, de cobranza de ingresos realizados en ejercicios pasados o a realizar en ejercicios futuros. Y un egreso es un flujo negativo de fondos independientemente si corresponde al pago de deudas, gastos o costos incurridos en el ejercicio, en ejercicios pasados o a incurrir en ejercicios futuros. Ese es el concepto de ingreso y egreso en esta base de contado o percibido. Por lo tanto, resultado neto en esta base, ¿qué? A la diferencia de ambos, de ingreso menos egresos. Eso es el resultado neto. Como vemos, los activos y pasivos en esta base no contienen componentes importantes. Decíamos que si compramos un rodado a crédito no figura en el activo, por ejemplo. Esto impide tener un conocimiento real del patrimonio. La contabilidad no me está mostrando fielmente la realidad de la empresa. Bajo esta base no sabríamos a quién pagar, a quién cobrar, porque recordemos que no se registran ni las cuentas a cobrar ni las cuentas a pagar. No sabríamos bien el valor de las ventas, ¿sí? Recién cuando sean cobradas, etc. Por lo tanto, en base a todo lo que hemos expresado, podemos decir que este sistema es bastante incompleto. En cambio, tenemos por otro lado la base de vengada. Aquí, las variaciones patrimoniales que estudiamos, ¿se acuerdan? Deben ser captadas por el sistema de información contable y luego procesadas al momento que las mismas nacen o se originan, ¿sí? Con prescindencia de otros hechos como pueden ser el cobro o el pago. Para esto es necesario definir qué es lo que se considera como activos y pasivos y qué queda imputado como ingresos o egresos. De esta manera, como dice acá, efectuar la correcta apropiación de los activos y pasivos permite lograr la correcta imputación de los ingresos y egresos. Y efectuar una correcta imputación de los ingresos y egresos permite una correcta apropiación de activos y pasivos. Estas premisas permiten determinar, ¿sí?
Los ingresos en base de vengada y los egresos en base de vengada. Los ingresos en base de vengada, denominados ingresos realizados como sinónimo de ganado en el periodo bajo estudio, ¿sí? Por ejemplo, una venta a crédito en cuenta corriente a 15 días. Se considera ingreso en el momento de la venta, independientemente que se cobre dentro de 15 días. Y egresos en base de vengada a los que se denominarán costos y o gastos incurridos como sinónimo de perdido en el periodo bajo estudio, vinculados con los ingresos realizados. Por ejemplo, el gasto de luz y agua del mes de agosto que la empresa paga en septiembre. Se considera egreso en el mes de agosto, independientemente que la empresa pague en septiembre. ¿Sí? Entonces consideramos ingresos y egresos en base de vengada, independientemente de si están cobrados o no los ingresos o están pagados o no los egresos. ¿Sí? Durante el proceso contable, en esta base, nos vamos a encontrar con operaciones económico-financieras de registración inmediata y operaciones económico-financieras de registración diferida. Las operaciones económicas de registración inmediata son aquellas operaciones donde se verifica el hecho o el acto económico y en ese mismo instante se procesan los restos brutos que se generan. Por ejemplo, una venta, un pago. En cambio, las operaciones económicas de registración diferida son operaciones donde es complejo o es dificultoso ir procesando o registrando día a día o instante por instante todos los hechos económicos o actos económicos que producen cambios cuantitativos y cualitativos en la igualdad contable. ¿Mm? Lo que pasa es que en estas operaciones, eh, estas operaciones se prolongan en el tiempo, son operaciones con, por ejemplo, el sueldo de los empleados de la empresa. No lo vamos registrando día a día, porque no se cumpliría con la pauta de costo-beneficio. Entonces, ¿cómo registramos? En el caso de los sueldos, los registramos cuando finaliza el mes, ¿sí? Porque si no, tendremos que ir registrando día a día todos los sueldos, ¿sí? Bueno. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los intereses de préstamos, los alquileres ganados o perdidos, los seguros, que en estos casos se registran después de un periodo de tiempo, por lo general al finalizar el mes. Esas son las operaciones económicas financieras de registración diferida. Bien, hasta acá llegamos en este video. En el próximo vamos a estudiar los ingresos en base de vengada. Les voy a pedir, como siempre, que vean nuevamente el video y que consulten la bibliografía. Cualquier cosa, cualquier duda, nos comunicamos a través de los foros.